Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti que estás ahí viendo esta excelente conferencia. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante y ese excelente tema también tiene que ver cómo nosotros gestionamos las emociones, cómo es eso de la inteligencia emocional. Y para responder a esta pregunta, quiero que te quedes ahí viendo esta excelente conferencia. Bueno, entonces vamos a presentar un poco el tema. Entonces, mi nombre es Tatiana Beatriz Lara Florian, soy psicóloga clínica y en el día de hoy pues vamos a trabajar este excelente tema. ¿Cómo aprender a gestionar las emociones en la cuarentena y en la vida? Entonces, este tema y todo lo que es prevención de riesgos psicosocial, estamos trabajando con el equipo nacional de HCQ, AXA Colpatria y Chaday Consulta. Entonces, los objetivos que nos proponemos es, en primer lugar, generar un espacio de confianza que te ayude a mejorar el clima organizacional y el bienestar de todos los que están ahí pegaditos, los colaboradores. Entonces, en segundo lugar, identificar las características de lo que es la inteligencia emocional y dar herramientas teórico-prácticas para aprender a gestionar las emociones en la cuarentena y en nuestra vida. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, sabemos que es una herramienta que se aprende, ¿cierto? Que podemos empezar a transformarla si empezamos con este ejercicio juicioso de empezar a ser consciente de nuestras emociones y pensar en cómo manejarlas y gestionarlas para poder tener un buen desempeño en la vida, en todos los contextos. Decimos que la inteligencia emocional básicamente es la habilidad de comprender y gestionar las emociones propias y de los demás. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, pensamos en una persona que es madura, ¿cierto? Entonces, la inteligencia emocional es lo que antes se llamaba sabiduría o madurez o instinto social. Es poder desarrollarse bien dentro de un ambiente de una manera inteligente, porque en la vida conocemos y sabemos que debe haber un equilibrio y un balance entre las emociones. Está bien que tú sientas rabia, está bien que tú sientas tristeza, está bien que tú sientas de pronto felicidad, pero no te puedes quedar ahí todo el tiempo en una emoción, sino buscar ese equilibrio. Ese equilibrio te va a ayudar a tener una mejor salud emocional. El representante de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, ¿cierto? Que tiene su libro, que nos habla de la inteligencia emocional y que de aquí sacamos varios conceptos para la conferencia. Bueno, cuando hablamos de la inteligencia emocional nos referimos a esa capacidad que tenemos los seres humanos de comprender y gestionar eficazmente nuestras propias emociones, pero también las de los demás. Es una característica propia del ser humano. Nos dice que a diferencia del coeficiente intelectual, ¿cierto? Que permanece generalmente bastante estable, el cociente emocional es moldeable, es decir, es una herramienta que nos permite, si tenemos herramientas, podemos mejorar y tener una mejor inteligencia emocional, desarrollar esa habilidad. La inteligencia emocional la comprendemos como la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y poder contribuir también a gestionar la de los demás. Bueno, la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, ¿cierto? No es reprimir las emociones, sino dirigirlas y poder equilibrarlas. Y pues hoy la conferencia tiene que ver mucho con esas habilidades que vamos a desarrollar. Entonces, cuando desarrollamos esas habilidades emocionales, pensamos, ¿cierto? Que esto nos genera satisfacción y esto también de alguna manera genera productividad. Recordemos que en otras conferencias que hemos estado trabajando, hemos hablado que la felicidad organizacional, ¿cierto? Genera productividad, es decir, si tus estados de ánimo, si tú eres una persona positiva, si tú eres una persona alegre, si tú trabajas en equipo y vives y agradeces por lo que haces, vas a tener una mejor productividad. Pero si pasamos lo contrario, si tenemos un desorden emocional, generalmente vamos a encontrar pues caos en nuestra vida, ¿no? La inteligencia emocional y la salud, ¿sí? Se puede aplicar. Veíamos cómo
cómo las emociones positivas previenen enfermedades o una vez que éstas se han manifestado pueden contribuir a su curación. Y las emociones negativas ayudan a encontrar enfermedades, ¿cierto? Cuando hablábamos del estrés, veíamos cómo si no manejamos adecuadamente el estrés y somos tipo A muy acelerados, podemos empezar a tener enfermedades como hipertensión y problemas de corazón. Cuando tenemos la actitud mental correcta, podemos escapar al ataque cardíaco, como veíamos, vencer el cáncer, ¿cierto? Y sobrevivir a los bichos, a las plagas. La salud mental es la medicina más poderosa que tenemos y la más olvidada, ¿cierto? Hoy en día sí se le está dando más énfasis a la parte de inteligencia emocional, a la parte emocional, a la parte psicológica, porque entendemos y comprendemos que la salud es el equilibrio entre lo físico, lo mental, lo psicológico y lo social. Entonces, si todas las dimensiones de nuestro ser humano están equilibradas, pues vamos a tener una mejor salud. Por ende, estar bien, ¿no? Bueno, también la inteligencia emocional la podemos aplicar en la parte de pareja. Hemos venido trabajando algunos tips con respecto a cómo vivir y tener una convivencia en la parte familiar. En la parte de pareja, si aplicamos la inteligencia emocional, vamos a comprender que cómo se enamoran las parejas. Las parejas se enamoran gracias a que hay esa atracción de nuestro cerebro y segregamos fetiletilamina y esto genera atracción sexual y es cuando vemos a la pareja maravillosa, que ojos tan bellos, enamorados, ¿no? Eso mejor dicho, y no le vemos los defectos, ¿cierto? Estamos influidos por la fetiletilamina. Pero luego desaparece esa pasión después de 2 años más o menos, y en esta etapa ya cambian los patrones bioquímicos cerebrales. En lugar de fetiletilaminas, el cerebro segrega ahora otras drogas, narcóticos, las endorfinas y las encefalinas que le dan a las personas gran seguridad, calma y paz espiritual. Entonces, ya ese es el verdadero amor, ¿cierto? El que nos genera esa paz espiritual, esa calma. Y ahí empieza la aceptación del otro, ¿cierto? Aceptamos al otro como es y también nosotros pues ya empezamos a entender que esa persona de la que nos enamoramos tiene cualidades, pero también, como yo, como tú, tenemos defectos. Entonces, buscar en esa segunda etapa ya lo que buscamos es una amistad, una sinceridad, ¿cierto? Una calidez, una simpatía, una ternura, intereses comunes, respeto, compañerismo es fundamental para desarrollar la inteligencia emocional, sinceridad, tener un proyecto de vida en común, prosperidad y gustos en común, ¿cierto? Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las emociones. ¿Cuáles son las emociones principales? Nos vamos a detener en las principales que conocemos. Entonces tenemos la ira, ¿cierto? La ira, la rabia, ¿cierto? La tristeza, el miedo y la alegría. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a gestionar esas emociones? Tenemos que aprender a manejar esas emociones. Entonces, vamos a pensarnos en una tarea, ¿sí? La tarea es que si tienes emociones como rabia o estás pegado de la tristeza, escribes en la mañana en una hoja, en un diario, lo que vas sintiendo, ¿sí? Y vamos a hacer un cuadro de reforzamiento, es una técnica conductual, en la cual tú puedes hacer un registro de lo que vas sintiendo, de una emoción obviamente negativa. Entonces escribes la emoción negativa, colocas la fecha, qué pensamiento tuviste que te generó también esa emoción negativa, qué persona te desató esa emoción, y piensa en una situación en la cual te enganchaste con alguien, ¿cierto? Entonces es muy importante que reflexionemos también que a veces nos enganchamos con personas y vamos a hacer ese ejercicio. Ese ejercicio consiste en pensar en este momento, en una situación en la cual se te salió el chuki, te desbordaste, estabas de mal humor, de mal genio, te saliste de tus casillas, ¿cierto? Y pensemos en este momento que hubiéramos hecho diferente. Y ahora al recordar esa emoción, vamos a pensar qué sentimos. Ah, no, es que me trató mal, me dijo no sé qué y me hizo sentir rabia. En este momento siento rabia. Ah, ok, ¿y dónde siente la rabia? Siento la rabia en el corazón o siento la rabia en el estómago, ¿cierto? Entonces, ¿en qué parte del cuerpo vamos a pensar y poder soltar esa emoción? Vamos a dejarla ir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio cortico. Vamos a pensar en
soltar esa emoción. Suelto la rabia que tengo por la situación que acabo de mencionar y la suelto y la dejo ir. Suelto esa rabia y la dejo ir. Muy bien, es un ejercicio de externalización. Entonces, en ese sentido, hay emociones que vivimos en una empresa, ¿cierto? Que tienen que ver con la parte de autoconocimiento, con la parte de empatía, con la parte de automotivación, de autorregulación. Y pensamos que la inteligencia emocional es la clave del éxito en la familia, en la vida, en la empresa. Hay unas aptitudes personales, ¿cierto? Que tienen que ver con la inteligencia emocional. Tenemos el autoconocimiento, tenemos la autorregulación, tenemos la motivación, la empatía y desarrollar habilidades de tipo social. Entonces, vamos a hablar un poco de autoconocimiento. Cuando hablamos de auto es nosotros mismos, conocernos y entender y comprender cuáles son las emociones que tengo en este momento. Entonces, ahí viene el proceso de conciencia de uno mismo, conciencia de los propios estados de ánimo y de las emociones. No, en este momento siento miedo, siento rabia, estoy feliz, ¿sí? Reconocer las emociones que tengo y buscar un punto medio. Una vez que ya has identificado la emoción, puedes empezar la autorregulación. Y empezamos a hablar ya de lo que es el autocontrol, aprender a controlar y manejar las emociones y nuestros impulsos. Si tengo rabia, no voy y le pego al otro, ni me descontrolo, ni voy y le digo, bueno, no sé qué, sino me equilibro, respiro, canalizo esa emoción y si estoy enganchado con alguien, digo, dame un momento, voy a respirar o simplemente te vas, respiras, haces ejercicio, canalizas esa emoción, ¿sí? Cuando hablamos con los niños que son agresivos, uno les dice, hay que aprender a canalizar esa emoción, ¿cierto? Entonces, nosotros los adultos también tenemos que aprender a canalizar esa emoción. Y de alguna manera, aprender a ser más flexibles para manejar el cambio. Entonces, primero, reconocer las emociones, ¿cierto? Y segundo, regularlas, buscar estrategias para poder regular esas emociones. Tercero, la parte de motivación, ¿cierto? Cuando hablamos de motivación, hablamos de innovación. ¿Qué es eso de innovación? Hoy en día, en esta cuarentena, en esta pandemia, hemos hablado que tenemos que ser innovadores, estar abiertos y dispuestos para las ideas y los enfoques novedosos y la nueva información, ¿cierto? Entonces, innovar, esto que estamos haciendo, esta capacitación por Zoom, hace parte de una innovación. Aplicar la tecnología para poder llegarles a ustedes, para poder eh, transformar sus formas de ser, de vivir, de pensar y generar cambios. Entonces, cuando hablamos de motivación, se trata de tener también un compromiso, aliarse a las metas del grupo de la organización, ¿cierto? Tener iniciativa, disposición para aprovechar las oportunidades y optimismo, lo que hemos venido hablando. Fe, berraquera, fuerza, positivismo, resiliencia, para sacarla del estadio, para ser mejores cada día. Tenacidad para buscar el objetivo pese a los obstáculos y los reveses, ¿cierto? Entonces, hablábamos que hay que motivar a los trabajadores, pero nosotros también nos tenemos que automotivar, ¿cierto? Entonces empezamos con el agradecer para vibrar alto, para estar contentos y buscar ese para qué me levanto, para qué vivo y sentirme motivado y alineado con las metas de la organización, con esos objetivos de la organización y sentirte feliz. Empatía. Entonces decíamos que la inteligencia emocional nos permite comprender nuestras emociones, pero también las de los demás. Entonces empatía es comprender a los demás, es percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente en su preocupación, ayudar a los demás a desarrollarse, es percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. La compasión, hoy en día se habla mucho de esa parte de la compasión en esta cuarentena, en este COVID-19. ¿Qué es eso de la compasión? Ser solidarios con los demás. ¿Mm? Comprender que en esta cuarentena muchas personas no la están pasando bien, nosotros gracias a Dios tenemos trabajo hoy, y en ese sentido poder tener compasión, ser empáticos, ser solidarios, poder estar en esa estrategia de dar y recibir consejos, de dar un mercado, de ser solidario, ¿cierto? Entonces,
Empatía es ponerse en los zapatos del otro para entender y comprender qué es lo que le está pasando, comprender y entender también qué es lo que está viviendo esa persona, cuál es la emoción que tiene. Ah, no, es que tiene rabia, listo, tienes rabia, bueno, entonces tienes rabia, pero tienes que canalizar esa rabia. No, estoy sumido en la tristeza. Entonces, listo, estás sumido en la tristeza porque estás recordando con una energía baja. Entonces, si quieres, llora, pero no te puedes quedar llorando, sino tienes que levantarte desde la resiliencia que ya vimos, levantarnos, ser positivos, buscar un para qué, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Y pensar que esto va a pasar, ¿cierto? Entonces, tener un propósito de vida y poder captar los sentimientos y los puntos de vista de la otra persona. También vamos a desarrollar dentro de la inteligencia emocional las habilidades sociales. Entonces, en ese sentido, la influencia, ¿cierto? Aplicar tácticas efectivas para persuadir al otro de aspectos positivos, persuadir al otro de ser positivo, persuadir al otro de, oye, si puedes, oye, si vamos a lograrlo, oye, vamos para adelante. En este ejercicio, proceso de prevención de riesgo psicosocial, hemos aprendido que tenemos que desarrollarnos nosotros y, si estamos bien nosotros, poder impactar positivamente a los demás. La comunicación, que ya la vimos, ese proceso de transmitir mensajes, sentimientos, ¿cierto? Pero ser capaz de escuchar abiertamente y tener la transmisión de mensajes claros y convincentes, ¿cierto? También aprender a manejar los conflictos que se presentan en la cuarentena. Decíamos que en la familia, obviamente por la convivencia, por estar tanto tiempo juntos ahora, los niños no van al colegio ni a las universidades, entonces los jóvenes no van a las universidades. Entonces, en ese sentido, aprender a negociar y resolver los desacuerdos. Liderazgo, inspirar y guiar a grupos de individuos con el ejemplo, valorar al otro, trabajar en equipo, ¿cierto? Trabajar en equipo es muy importante porque tenemos unas metas comunes, ¿cierto? Tenemos unas metas comunes y en ese sentido construimos sinergia. Sinergia. En los trabajos, cuando trabajamos en equipo, la sacamos toda porque hay sinergia, porque hay respeto por el otro. Si tú eres tipo A y el otro es tipo C, que es más lento, pues podemos llegar a hacer acuerdos, ¿cierto? Y entender y comprender que todos no tenemos los mismos talentos. Unos serán más visuales, otros serán más auditivos, otros serán más artísticos, otros serán más lógicos, ¿sí? Entonces, comprender que en los equipos todos y en la forma de ser lo vimos, unos serán resilientes, otros serán pesimistas, otros serán alegres, se ríen por todo, ayudan, son solidarios. Entonces, comprender esas diferencias ayudan a establecer un buen trabajo en equipo y también el líder descubrir cuáles son los talentos que tiene el otro y en ese sentido poder generar y desarrollar esas habilidades. Entonces, dentro de esa conciencia de uno mismo, entendemos la conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo, ¿cierto? Hablamos también de la autorregulación, que es ya la parte de autocontrol, responsabilidad, adaptación e innovación. Es decir, yo ya me autorregulo, busco estrategias para poder manejar de manera efectiva mis emociones. La motivación, tenemos en cuenta la motivación al logro, el compromiso que tenemos todos, desde la felicidad organizacional, la iniciativa, el optimismo, la vamos a sacar, podemos. Empatía, comprensión de los demás, desarrollo de los demás, orientación al servicio, solidaridad, lo que decíamos de saber dar, saber recibir, aprovechamiento de la diversidad, comprensión social. Y las habilidades sociales como la influencia, que tenemos sobre los otros, una comunicación asertiva, liderazgo, ¿sí? Tú y yo todos somos líderes porque los que son padres de familia son líderes, tienen que liderar su familia, ¿cierto? En el trabajo también somos líderes. Catalización del cambio, estar abiertos al cambio, que lo vimos en el tema de resiliencia, y cómo si somos resilientes podemos tener un plan A, un plan B, un plan C, que te ayude a tomar mejores decisiones y que te ayude a adaptarte a las nuevas situaciones. Ahorita que estamos en el COVID-19, aprender a pensar que esto va a pasar, pero adaptarnos al cambio es pensar también en el presente, pero ser flexible, ¿cierto? Aprender a resolución de los conflictos, es decir, cómo podemos resolver esos conflictos que en el día a día se presentan, ¿cierto? Llegando a acuerdos, escuchando al otro.
establecimiento de vínculos, que ya hablábamos, lo de las redes de apoyo, colaboración y cooperación, cómo nos podemos ayudar. Ahora hemos visto varios tipos de personalidad, vamos a ver cómo es una persona con una inteligencia emocional alta. Entonces es una persona que sabe reconocer y gestionar sus emociones y la de los demás, identifica las situaciones que le generan esas emociones, qué es lo que me da rabia, qué es lo que me sacó el chuki, ¿sí? Y puede gestionar y autocontrolarse, buscar herramientas para poder canalizar sus emociones. Expresa sus emociones correctamente, es decir, sí, tengo en este momento miedo, tengo rabia, tengo esto, pero manifestar eso asertivamente. Medir tus palabras cuando hablamos que sea impecable con tus palabras, ¿cierto? No tomarnos nada personal y aceptar la crítica. Recordemos que no somos seres humanos perfectos, tenemos cualidades y tenemos defectos. Entonces, no pretender ser perfectos nosotros ni esperar que otros sean perfectos, porque lo que nos va a generar es una gran frustración. Ser empático es comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro, comprender lo que están sintiendo los demás, ser conciliador, ser mediador, ser asertivo y saber decir que no. Saber decir que no es, si estoy lleno de trabajo y veo que de verdad no puedo cumplir con eso, espérame, termino esto, cumplo con esa meta y seguimos adelante. Tener una actitud positiva frente a la vida, ¿cierto? Muy importante que tú pienses, hemos hablado que ser positivos, buscar lo positivo. Algunos colaboradores me han dicho que han aprendido a ser positivos y algunos son innatos, son positivos. Ser agradecidos, eso lo hemos venido trabajando desde la primera capacitación, ser agradecidos, evitar las críticas y juzgar al otro, ¿cierto? Entonces decíamos cero críticas y más agradecimiento. Dar y recibir afecto, ¿cierto? Saber equilibrar la familia y el trabajo también son personas que saben equilibrar esto, que cuando tienen que descansar se toman el tiempo para recabar o recobrar energías, para subir su energía vital y darla con toda. Las personas con inteligencia emocional son flexibles y abiertos al cambio. Ya vimos que son personas que no son cuadriculadas, que tiene que ser así y así. No. Hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C. Miremos cómo podemos equilibrar. Vamos a hacer un ejercicio de relajación y para ello quiero pedirte que cierres tus ojos en este momento. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Te vas a concentrar en cada parte de tu cuerpo, empezando por los pies y por las rodillas, tu parte interior, cada órgano. Vamos a tomar el aire, vamos a respirar, inhalamos felicidad, exhalamos gratitud. Inhalamos felicidad, exhalamos gratitud, inhalamos felicidad, exhalamos gratitud. Te concentras en tus hombros, tu boca, tus cejas, tu cerebro, que es como un computador perfecto. Y quiero que te concentres en este momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de perdón. Vamos a inclinar nuestra cabeza al lado derecho. Y quiero que en este momento perdones a tu padre, que le agradezcas por la vida, sea que esté físicamente o si ya trascendió, puedes agradecerle por la vida. Quiero que en este momento perdones también a todas las personas, a todos los hombres que de alguna manera te han hecho sufrir o te han causado alguna situación negativa. Muy bien. Ahora nos vamos a concentrar en nuestro lado derecho y quiero que agradezcas a tu madre por darte la vida también, por traerte al mundo. Y vas a perdonar a aquellas mujeres que te han hecho daño, que te han hecho sufrir. Puede ser una persona, compañero de trabajo, compañera de trabajo. Te concentras en ese lado y perdonas a todas las mujeres que te han hecho daño. Tomamos el aire, lentamente lo botamos, nos inclinamos hacia adelante
Vamos a perdonar a todos los ancestros y agradecerles por la vida, a los abuelos, a nuestros antepasados, porque gracias a ellos estamos aquí y ahora. Muy bien, tomamos el aire, lentamente lo botamos, tomamos el aire, lentamente lo botamos y cuando yo diga 3, lentamente vamos a abrir nuestros ojos. 1, 2 y 3. Muy bien. Bueno, para terminar, nos dicen que las habilidades asociadas con la inteligencia emocional contribuyen que en el lugar de trabajo hayan relaciones humanas más sensibles, capaces de educar e incluir a los colaboradores que se integren posteriormente y que cada trabajador pueda desarrollar una perspectiva más amplia y madura de la vida personal, laboral y relacional. Para terminar, leyes para tu desarrollo personal nos hablan que dice que la persona que llega a nuestra vida es la correcta. Cada persona que está en nuestra vida es para nuestra evolución. Lo que sucede es lo único que pues tendría que haber sucedido. Y cuando algo termina, pues termina, ¿cierto? Digamos una persona, yo les hablaba del tren. Hay personas que se suben a nuestra vida, se bajan, nosotros también nos subimos y nos bajamos a la vida de muchas personas. Y cuando esas relaciones se acaban, es difícil, es duro, ¿cierto? Pero hay que dejarlas ir, hay que dejarlas partir. Lo que te enseñaron fue excelente, pero ya terminó, ¿cierto? Pero pues a nivel de familia, obviamente, sí, esos vínculos son para toda la vida. No podemos decir es que él es mi ex papá o es mi ex mamá, ¿cierto? No, son vínculos para toda la vida. Entonces, olvida lo malo, céntrate en lo bueno y la vida es demasiado corta para hacer otra cosa que ser felices. Entonces, gracias por haber estado en esta excelente capacitación. Te deseo lo mejor, que seas positivo, que seas alegre y muchas gracias por este tema tan especial. Les agradezco por haber estado ahí en este tema. Muchas gracias y finalizamos. Gracias.